Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un universo fascinante, el de un arte marcial que, la verdad, muchos conocen de nombre, pero pocos en su verdadera esencia, el Aikido. Tenemos una pila de textos increíble, desde manuales técnicos, estudios académicos, hasta los escritos más filosóficos del propio fundador, Morihei Ueshiba. Y nuestra misión hoy no es simplemente hacer un listado de técnicas de defensa. No, es algo más profundo. Vamos a explorar lo que hemos llamado una triple génesis. ¿Triple génesis? A ver, explícanos eso. Sí, mira. El origen de sus movimientos, que vienen de un lugar sorprendentemente violento. Luego, el nacimiento de su espíritu, que surge de un momento casi místico. Y finalmente, el comienzo del camino para cualquiera que decide, pisar un tatami. Bien. Las fuentes nos pintan un cuadro muy claro. ¿Cómo es posible que un arte marcial, que por definición se trata de combate, nazca no de la necesidad de vencer a un enemigo, sino de una revelación sobre la armonía del universo? Suena a una contradicción. Es que esa es la clave de todo. El Aikido es una paradoja en movimiento. Representa una transformación radical. Nace de técnicas samurái, de sistemas de combate diseñados para ser, brutales y definitivos en el campo de batalla. Pero evoluciona hasta convertirse en lo que su fundador, Morihei Ueshiba, insistía en llamar el arte de la paz. Vaya. Para entenderlo tenemos que viajar a ese momento exacto de la creación, a esa epifanía que lo cambió absolutamente todo. Pues empecemos por ahí, por el primer génesis, el histórico, porque el Aikido no salió de la nada, ¿verdad? Ueshiba, a quien sus alumnos llamaban con un respeto reverencial o sensei o gran maestro, no era un filósofo que un día decidió inventar movimientos. Era, ante todo, un guerrero formidable. Formidable es poco, era un prodigio. Su principal influencia técnica, la columna vertebral de lo que luego sería el Aikido, fue el Daito-ryu Aiki-Jujutsu. ¿Daito-ryu? Un arte que aprendió directamente del maestro Sokaku Takeda, quien, por cierto, las fuentes lo describen como un hombre de un carácter durísimo, implacable. Y para que la gente se dé una idea, ¿qué es el Daito-ryu? No estamos hablando de algo suave o espiritual, ¿o sí? Para nada. El Daito-ryu no era un arte amable, ¿eh? Estamos hablando de un sistema de combate sin armas, herencia directa de los samuráis. Son técnicas de control de articulaciones, proyecciones violentas, luxaciones, todo diseñado para incapacitar a un atacante de la forma más rápida, eficiente y dolorosa posible. O sea, el objetivo era neutralizar y punto. Punto. No había filosofía de amor universal ahí. Para nada. O sea, puramente funcional y cero pacífico. Y eso es solo una parte de su arsenal. Los textos detallan que también era un experto en el manejo de armas. Un verdadero maestro. Estudió intensamente el Kenjutsu, el arte del sable japonés. La katana. Exacto. De escuelas muy prestigiosas como la Yagyu Shinkai-ryu. Y no solo la espada, también dominaba el Souzutsu, el manejo de la lanza. Y esto es importante, porque de ahí viene su entendimiento del Ma'ai. ¿El Ma'ai? Es la gestión de la distancia y el tiempo en un combate. Sus movimientos circulares y fluidos no son un invento estético, nacen de la lógica de esquivar el corte de una katana o la estocada de una lanza. Es decir, su cuerpo entendía el lenguaje de la letalidad. A un nivel que pocos alcanzaban. De hecho, hay una anécdota que lo dice todo. En 1930, el mismísimo Jigoro Kano, el fundador del judo, una leyenda por derecho propio, vio una demostración de Ueshiba. El fundador del judo. El mismo. Y al terminar, sus palabras, que quedaron para la historia, fueron: «Este es el budo ideal, lo que yo he buscado para el auténtico judo». Reconoció en Ueshiba una maestría superior. Un momento. ¿Me estás diciendo que el fundador del arte de la paz era básicamente un maestro en múltiples formas de combate, algunas de ellas letales, y que era tan bueno que el fundador del judo lo consideraba el ideal a seguir? Hay una contradicción enorme ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se reconcilian esas dos realidades? ¿Cómo se pasa del jutsu, la técnica de guerra, al do, el camino espiritual? Esa pregunta nos lleva directamente al segundo génesis, el espiritual. Porque el cambio no fue una evolución lenta y gradual, no. Fue un evento sísmico, una revelación súbita que Ueshiba tuvo en la primavera de 1925. Un momento que partió su vida y su arte en un antes y un después.
Y según los textos, todo esto ocurre después de un evento muy particular, ¿no? Un duelo. Así es, se enfrentó a un oficial naval, un maestro de kendo, el arte de la esgrima japonesa. El oficial lo retó y lo atacó repetidamente con una espada de madera, un bokken. Ueshiba, desarmado, simplemente se movió. Solo se movió. Esquivó cada estocada, cada corte, sin ser tocado ni una sola vez. Y lo más importante, sin necesidad de herir a su oponente. Sintió sus intenciones antes de que se materializaran. Cuando el oficial se rindió, exhausto, Ueshiba no celebró su victoria. ¿Qué hizo? Se fue al jardín a refrescarse. Y ahí, bañado por el sol, ocurrió. Él mismo lo describió en sus escritos, y la cita es tan potente que vale la pena leerla tal cual. A ver. Dijo, el universo se estremeció de repente, y un espíritu dorado surgió del suelo y envolvió mi cuerpo haciéndolo de oro. A la vez, mi cuerpo y mi mente se iluminaron, y fui capaz de comprender el murmullo de los pájaros, percibiendo con claridad la mente de Dios, creador de este universo. Espera un segundo, ¿esa es una cita real? Real. Suena más a un texto sagrado que al testimonio de un artista marcial después de un enfrentamiento. Es alucinante. Pasar de la adrenalina de un combate a una conexión cósmica. Me cuesta trabajo conectar ese espíritu dorado con una técnica de defensa personal. O sea, ¿cómo se traduce esa visión mística a lo que haces en un tatami? ¿Significa que de repente dejó de aplicar llaves y proyecciones? No, y esa es la genialidad de su revelación. No cambió las técnicas, cambió la intención detrás de ellas. La misma palanca que en Daito Ryu servía para romper un brazo, ahora, en Aikido, servía para guiar a un atacante al suelo suavemente, sin lastimarlo. Ah, claro. El propósito ya no era ganar, era resolver el conflicto. Se dio cuenta de algo fundamental. La fuente del Budo, escribió, es el amor de Dios, el espíritu de amorosa protección a todos los seres. La victoria ya no estaba en vencer al otro, sino en protegerlo y disolver su agresión. Entonces, esta epifanía no sale de la nada. Los textos dicen que él estaba muy metido en una religión llamada Omotokyo. Exacto, y eso es crucial. No podemos entender el Aikido sin entender el Omotokyo. ¿Qué es? Es una secta sintoísta con ideas muy particulares. La idea de que el universo es fundamentalmente armonía y que los conflictos son una especie de estática en esa sinfonía cósmica viene directamente de ahí. De repente, los movimientos circulares del Aikido ya no son solo una táctica eficiente para esquivar una espada. Son un intento de recrear el movimiento de los planetas, los ciclos de la naturaleza. Es cosmología hecha movimiento. Justo eso. O sea, el Aikido se convierte en una nueva razón de ser para un guerrero. Ya no es un técnico de combate, es un agente de la armonía universal. El propósito cambia radicalmente, de la destrucción a la reconciliación. Precisamente. Por eso insistía en que Aikido no es para corregir a otros, sino para corregir tu propia mente. Esa es la verdadera revolución. Hemos visto el génesis histórico, esas raíces marciales tan duras, y el génesis espiritual, esa revelación que le dio un alma completamente nueva. Pero todo esto puede sonar muy abstracto. ¿Cómo empieza este camino para alguien hoy? ¿Cuál es el génesis para un nuevo practicante que entra a un dojo por primera vez? Digo, sin visiones cósmicas ni experiencia con katanas. Ese tercer génesis, el del practicante, comienza al intentar internalizar 3 principios fundamentales que son la puerta de entrada. No son reglas, son conceptos que se exploran con el cuerpo. El primero, que es quizás el más contraintuitivo, es la no resistencia. Una de las frases más famosas del fundador es: el Aikido es no resistencia. Como es no resistente, siempre es victorioso. A mí esto de entrada me suena a pasividad, a dejarse ganar. Es una confusión muy común, pero no resistencia no es pasividad, para nada. Haz de cuenta que alguien empuja con fuerza una puerta giratoria. La puerta no se resiste, no empuja de vuelta. Claro, cede. Cede, gira, y la persona que empuja pasa de largo, a menudo perdiendo el equilibrio por su propia fuerza. Ahora imagina que empuja una pared de concreto. Un choque directo. Eso es resistencia. Hay un choque de fuerzas. El Aikido busca ser la puerta giratoria, no la pared. Si te empujan, no empujas de vuelta. Te mueves y guías ese empujón. Si te jalan, no te resistes. Entras con ese jalón, te unes al movimiento.
Es inteligencia por encima de fuerza bruta. Exactamente. Es una idea muy poderosa. El segundo principio del que hablan las fuentes es un concepto que suena muy profundo. Masakatsu Agatsu. La traducción que dan es, la victoria verdadera es la victoria sobre sí mismo. Exacto. Y esto cambia el enfoque del entrenamiento por completo. El objetivo en el dojo no es demostrar que eres mejor o más fuerte que tu compañero. La verdadera batalla no es con la persona que te ataca, es interna. Es una lucha contra tus propios impulsos. El miedo que te paraliza, la ira que te ciega, el ego que te hace querer dominar. Vencerte a ti mismo. Ese es el prerequisito para poder armonizar con otros. Y eso es algo que resuena mucho más allá del dojo, ¿no? ¿Cuántas discusiones en el trabajo o en casa se complican no por el problema en sí, sino porque nuestro propio ego, nuestro miedo a perder, se interpone? Totalmente. Es el mismo principio. Es una filosofía para la vida encapsulada en una práctica física. Y eso nos lleva al tercer pilar, el desarrollo del ki. Ah, el famoso ki. Es quizá el concepto más conocido, pero también el más abstracto. Se habla de energía vital, de una fuerza mística. ¿Cómo se aterriza eso en la práctica? Bueno, más allá de la metafísica, en la práctica el ki se manifiesta a través de la intención enfocada, la concentración y, de manera crucial, la respiración. Específicamente, la respiración abdominal, que en japonés se llama kokyu. Kokyu. El centro de esta energía, el lugar desde donde fluyen todos los movimientos de Aikido, se localiza en el hara, un punto en el bajo vientre. Un movimiento de Aikido no nace de la fuerza de los brazos o los hombros, sino del centro estable y potente del cuerpo unificado por la respiración. Es como la diferencia entre intentar levantar algo pesado solo con los brazos o hacerlo con las piernas y la espalda recta. Justo así, el poder viene del centro. Es como si cada sesión de práctica fuera un laboratorio, un intento de recrear a pequeña escala esa armonía que Ueshiba experimentó de forma tan explosiva. No se trata solo de aprender movimientos para un examen de grado, sino de cultivar un estado interior de calma, centro y conexión. Precisamente. Y por eso la dinámica del entrenamiento es tan particular. Es cooperativa, no competitiva. ¿Cómo funciona eso? En la práctica siempre hay un atacante, llamado uke, y un defensor, tori. Pero no son rivales, son compañeros de aprendizaje. El rol de uke es fundamental. Debe lanzar un ataque sincero y comprometido para que tori pueda estudiar el principio de la armonía. Y tori cuida a uke, supongo. Siempre. El rol de tori es ejecutar la técnica cuidando la integridad de uke, devolviéndolo al tatami de forma segura. El objetivo es el crecimiento mutuo, no la victoria. Hay una confianza absoluta entre ambos. Nuestro análisis nos ha llevado por un viaje extraordinario. Vimos cómo el Aikido tuvo un primer génesis en las antiguas y eficaces técnicas de combate samurái, algo brutal y directo, para luego renacer en un segundo génesis, uno espiritual, a través de una visión de unidad cósmica que lo transformó por completo. Y finalmente, cómo cada persona que pisa un dojo hoy inicia su propio y tercer génesis en este camino. Al final, lo que el Aikido propone es radical. Nos dice que el propósito del poder y de la habilidad no es la dominación, sino la reconciliación. Que la fuerza más grande no es la que puede destruir, sino la que puede proteger y unir. Por eso, las fuentes insisten en que no es solo un arte marcial. Es una filosofía en movimiento. Exactamente. Para terminar, les dejamos una última idea para reflexionar. Una que resume todo este viaje. Los textos citan a Ueshiba diciendo que su misión era barrer los demonios con la sinceridad de nuestra respiración, ki, en vez de con la espada. Si la respiración consciente y una intención calmada pueden ser herramientas tan poderosas para armonizar un conflicto físico, para desarmar un ataque, ¿cómo podríamos aplicar conscientemente ese mismo principio en los conflictos no físicos, en las discusiones y tensiones que enfrentamos todos los días?